¿Cuándo se va a entender que el argumento de Aristarco no refuta? Y voy a explicar paso a paso por qué. Hoy, jueves 30 de octubre del 2025, han pasado casi ya 2 semanas desde mi debate con Aristarcos en el canal de Rincón Apologético, y este mismo día se ha dado un debate entre Jonathan Ramos y Aristarco sobre este mismo argumento. Mi misión justamente es explicar paso a paso por qué el argumento de Aristarco no funciona. En este caso, em, vamos a exponer primero dos condiciones básicas. La primera condición es la cuestión de la crítica interna. En el acto argumentativo, la única forma de refutar efectivamente, en tanto que demuestro la imposibilidad de la postura de mi oponente, es con sus mismos términos. Es decir, no hay otra forma de refutar que sea razonando como mi contrario, y razonando como mi contrario demuestro que aquí o asá. Entonces voy a decir: tu razonamiento, tu postura es imposible por esto, por esto y por esto, bajo tus propios términos. En este aspecto, precisamente, está el hecho de que toda crítica interna es meramente comparativa. Una crítica interna no tiene el aspecto de una crítica, en tanto que precisamente refutativa, porque es asumir mi postura como verdadera externamente a lo que estoy criticando y dar, por supuesto, mis términos como verdaderos. Ese es el problema de la crítica externa, no en tanto que modelo comparativo de posturas, sino en tanto que yo pretendo que sea una efectiva refutación o efectiva demostración de que la postura de mi contrario es imposible. Dicho eso, también como segunda condición importan mucho las corrientes hermenéuticas, porque filosofía no es agarrar un libro, ponerse a leer de manera personal o lo que fuere. En este aspecto, como filosofía no es eso, no es lo mismo leer al Aristóteles de Guillermo de Moerbeke que al Aristóteles fenomenólogo de Brentano. Bueno, dicho esto, no es lo mismo criticar al Tomás de Aquino joven aviceniano de la escuela esencialista tradicionalista que leer al Tomás de Aquino adulto, redescubierto hermenéuticamente por Cornelio Fabro, Gilson, Sanguinetti, etc. Bueno, dejado todo esto claro, el argumento de Aristarco de manera silogística es un conjunto de condiciones a modo de modus ponens, que sería: premisa 1, si Dios es omnisciente, conoce todas las proposiciones verdaderas. Porque el conocimiento, la omnisciencia de Dios, la total posesión de lo que se puede conocer y de lo que se conoce, justamente abarca todo en cuanto a objeto de conocimiento. Premisa 2. Hay proposiciones que solo son temporalmente verdaderas. Es decir, hay proposiciones que solamente son verdaderas hoy, pero mañana y ayer no lo fueron, porque no se dan en el transcurrir del devenir temporal. Premisa 3. Si Dios es omnisciente, conoce las proposiciones temporalmente verdaderas, es decir, las proposiciones temporalmente verdaderas entran en el conjunto total o en la totalidad de las proposiciones verdaderas. Premisa 4. Si Dios conoce las proposiciones temporalmente verdaderas, Dios cambia, porque el modo de conocer lo temporal en teoría vendría siendo precisamente que el sujeto cognoscente cambie con respecto del objeto temporal. Si hoy deja de ser verdad y pasa a ser verdad mañana, yo como sujeto cognoscente también debo de cambiar, debo de adquirir algo, ¿sí? Bueno, la premisa 5 es una afirmación, o es otro condicional, mejor dicho. Si Dios es inmutable, entonces no cambia, por definición. La mutabilidad es la no alteración, en tanto que no cambia porque no le hace falta adquirir perfección desde el tomismo. Y ya por último, como sexta proposición, por lo tanto, si Dios es inmutable, no es omnisciente. También se puede invertir esto, porque se sobreentiende: si Dios no se altera, no puede conocer proposiciones que lo hacen cambiar conforme el tiempo. Si Dios cambia con proposiciones conforme al tiempo, no puede no alterarse.
En este aspecto se busca una crítica interna, pero bueno, habría que aclarar en qué aspecto es interna, desde qué corriente, la intensiva o la esencialista. Explico por qué. Porque la manera de postular las definiciones no es la misma. Para el esencialista, precisamente, no existe, por así decirlo, esta comunión en tanto que todo es en el ser, ¿sí? Todo es puro ser. ¿Por qué? Porque Dios es pura existencia que se identifica con la esencia. Como hay un predominio de la esencia en cierto aspecto, se habla mucho de la esencia de Dios, en tanto que Dios tendría una esencia, pero propiamente es pura existencia. Entonces, ¿qué pasa? Esto a nivel quizás técnico, explicativo, es ambiguo porque la visión intensiva dice no, del acto de ser dimana todo. En este aspecto, como dimana o emana todo, precisamente la ontología divina será entendida bajo el aspecto de que precisamente todo es Dios. No hay tales cosas como deducciones lógicas ni lo lógicamente posible, no. Eso es moderno y eso es precisamente esencialista. Dios es puro ser. Se habla de esencia divina a modo pedagógico. En Dios no hay esencia, Dios es puro ser porque el ser deviene porque la esencia deviene del ser. Entonces Dios es puro ser. ¿Sí? Como es puro ser, la inmutabilidad es no cambiar, la omnisciencia es tener la totalidad y plenitud del conocer. ¿Sí? Eso sería más o menos para aclarar. Si se está criticando a la noción esencialista, la cual es quizás menos técnica, menos eficaz, quizás un poco más ambigua, entonces va a haber una refutación que no existe para el intensivo, porque para el intensivo todo deviene del acto del ser y Dios es igualmente ser y la omnisciencia y la inmutabilidad son expresiones del ser. No es como que una la antecede a la otra, se dan simultáneamente, porque son ser en este aspecto. Como son ser, precisamente el error del argumento primero está en cuando se dice si Dios conoce las proposiciones temporalmente verdaderas, entonces Dios cambia. Esto es un univocísmo nociológico porque precisamente se está entendiendo que todo lo que conozco lo temporal se hace en el mismo sentido. Eso es unívoco. Digo una perfección, lo que vaya a predicar de la perfección es del mismo modo, unilateralmente. Todo el que conozca lo temporal necesariamente tiene que cambiar respecto del objeto temporal. Bueno, eso es un univocísmo y eso es lo que se conoce en términos aristotélicos como una petitio principii, una petición de principio en el sentido en el que él lo pone en las refutaciones sofísticas, es decir, que el oponente quiera hacer ceder un aspecto muy particular de su argumentación. Bueno, es una petición de principio porque precisamente está metiendo una tesis muy particular como si fuera algo evidente cuando se tendría que demostrar con anterioridad, cosa que propiamente Aristarco por el momento nunca ha demostrado tal cosa como el univocísmo nociológico del conocer temporal. Y otro error muy fundamental está en la concepción de conocimiento. Aristarco, por la influencia que tiene Enric sobre su desarrollo filosófico, si así se lo puede llamar, es que precisamente conocimiento habría una definición universal para los filósofos que sería creencia verdadera justificada siendo la supuesta definición platónica. Esto está mal porque precisamente es una lectura analítica y eso no es propiamente la definición de Platón. Entonces, voy con lo segundo porque es lo más sencillo. Platón escribe a manera de diálogos. Platón a veces no es conclusivo en sus diálogos, por tanto es aporético. En el Teteto es un diálogo de donde sale esta famosa definición de conocimiento. Platón, a modo de Sócrates, mediante el personaje de Sócrates, postula que precisamente el conocimiento se puede entender de tres maneras y lo discute con el personaje Teteto. Bueno, primero discute la noción de percepción, que es la de Protágoras de Abdera. El hombre es la medida de todas las cosas en cuanto que son y en cuanto que no son. Esto quiere decir que el conocer es percepción individual, porque Protágoras de Abdera presuponía de Heráclito que el fluir de la materia era puramente dinámica y que la materia es inestable.
Esto lo expone Charles Renouvier, padre del neocantismo, en su libro Historia y solución de los problemas metafísicos. Bueno, pasan después a discutir la noción de creencia verdadera, es decir, la consideración personal de que una persona pueda tener un aspecto de yo digo esto, eso es creencia a nivel general, ¿sí? Es una consideración subjetiva de uno mismo y lo doy por verdad. Y después se habla de la creencia verdadera justificada, justificada por lo mismo que yo estoy hablando. Esa sería más o menos la diferencia. Lo que yo quiero decir es que propiamente esta definición no es platónica, eso es aporético en el diálogo. Decir que Platón definía así el conocimiento no es propiamente fidedigna a Platón. Platón en la República con el diálogo de la caverna dice que precisamente el conocimiento sería el recuerdo, la reminiscencia de las formas y del mundo inteligible. Conocimiento es contemplar lo inteligible. Eso es conocimiento en Platón, no es creencia verdadera justificada, porque si lo fuera diríamos el alma que ya posee todo de manera innata, porque recuerda únicamente el conocimiento que ya tiene. Entonces, precisamente estaríamos diciendo, el alma exteriormente a ella conoce. Bueno, esto no es una definición propiamente platónica, ni puede ser universal. Para que algo sea universal en filosofía, tiene, en su extensión, en cuanto a expresión de enunciado, tiene que abarcar todo. Cuando yo digo creencia verdadera justificada, estoy agotándolo todo a unos términos y a un par de filosofías que ni siquiera entran en Platón, siendo supuestamente la definición platónica de conocimiento. Tampoco existe esta forma de decir de que el conocimiento es creencia verdadera o justificada, ni en Aristóteles ni en Tomás de Aquino, porque precisamente ellos no anclan todo en la consideración del aspecto subjetivo, no es una creencia el conocimiento. Ya voy a explicar qué es el conocimiento para Aristóteles y Tomás de Aquino. Entonces, explicado precisamente por qué la definición de conocimiento como creencia verdadera o justificada en sus elementos no es universal porque no expresan en cuanto a su extensión la abertura que habría para todas las filosofías, porque, repito, no funcionaría con Platón, de donde supuestamente sale. Entonces, esta definición es arbitraria y se la estaría presentando como universalmente aplicable. Eso se tendría que demostrar. Es decir, cada sistema tendría que demostrar que se habla de una creencia verdadera justificada. No se lo tendría que presuponer como cierto y no se tendría que hacer una lectura que superponga mi intención como lector a lo que dice el texto. Ahora bien, respecto del univocismo nociológico del conocer temporal, sería que precisamente para que el conocer sea cierto, yo podría decir, y aceptando la existencia de Dios evidentemente, porque si no, no funciona, que Dios y el hombre conocen bajo un aspecto. Ahora, si Dios y el hombre conocen bajo el mismo aspecto, no en el sentido de que Dios es otra criatura, sino que Dios conoce en el mismo sentido, así como entonces Coto dice Dios existe y Juan existe porque ambos están en acto o porque ambos son acto. Bueno, si el univocismo del ser, perdón, el univocismo nociológico fuera cierto, yo estaría efectivamente diciendo que Dios cambia. Es decir, cambia de estados, se altera. Si cambia de estados, entonces Dios adquiere cosas que no tenía. Así como, por ejemplo, cuando yo me advierto de, yo pienso de lo que va a pasar mañana y pasa otra cosa y yo tengo un nuevo conocer temporal que antes no tenía, lo mismo sucedería con Dios, porque así funciona el devenir temporal. Por tanto, sería como desperfeccionarlo a Dios. En este aspecto, como lo desperfecciono, precisamente voy a decir que este aspecto es arbitrario porque no hay ninguna razón para decir que el conocer temporal en cuanto a la predicación de los sujetos cognoscentes, es decir, bajo los cuales conocen los eventos temporales, es en el mismo sentido. En este aspecto, sería el siguiente argumento. Si el univocismo temporal fuera verdad, o si el univocismo temporal es verdad, entonces todo sujeto cognoscente conoce de la misma manera. No todo sujeto cognoscente conoce de la misma manera, por lo tanto, el univocismo temporal no es verdad. ¿Cómo se demuestra la premisa 2, que es modus tollens? Que precisamente
En las vías, cosa que supuestamente se está aceptando, pero suponiendo como cierto, porque si no, no se estaría dando por supuesto a Dios, estaríamos diciendo que precisamente el conocer de Dios es en el mismo sentido que la criatura, pero las vías precisamente remarcan una doctrina de la analogía del ser que ya voy a explicar más o menos de qué trata. Pero precisamente las vías remarcan que hay una analogía, no que hay un univocísmo. Si acepto presupuestamente que las vías son verdad, no puedo hablar de un univocísmo nociológico con respecto al tiempo. Entonces, por tanto, no puedo aceptar que todo aquel que conozca el tiempo lo va a conocer de manera unívoca con respecto al transcurrir temporal. Si no, tendría que discutir si las vías realmente me concluyen en algo analógico o si es verdad el univocísmo. Porque las vías concluyen en algo analógico en tanto que el ser intensivo, extensivo, emergente, real, sería que el hecho de que Dios es y el ente es en el mismo sentido, pero si Dios es en el mismo sentido que el ente, Dios tiene un ser o es el ser de manera limitada, porque así es el ente. O si Dios es pleno y perfecto y es ilimitado, Dios es igual al ente en ese aspecto. Pero como es un analogicismo, y precisamente si yo digo que el ser, yo lo digo unívocamente, yo tengo dos opciones. Si el ser produce al ente, como es en el mismo sentido, o sea, son unívocos, como por ejemplo lo que postulaba Nimue Dworkin, Martin Heidegger, Luis Labelle, Nikolai Hartmann, que eran los realistas univocistas del ser, precisamente yo voy a decir, si el ser justamente es unívoco al ente, entonces la producción del ser al ente es necesaria y es, ¿cómo decirlo?, caótica. ¿Por qué? Porque como son unívocos, el ente cómo se presenta, como ya inteligible, ya estructurado. ¿Y cómo se presenta? Como producido por el ser. Entonces, si el ser es unívoco al ente, el ser siempre tiene que producir ente. Hay una necesidad de producirlo y no hay una explicación de por qué el ente está ordenado o está estructurado en esencias, principios. Entonces, en este aspecto, precisamente voy a aceptar este aspecto. El univocismo supone que el ser y el ente son iguales, no en tanto jerarquía, sino en tanto sentido existencial. El ser es unívoco porque todo es igualmente ser. No hay ninguna disrupción. Todo igualmente es. Si todo igualmente es, entonces el ser justamente produce con necesidad, porque el ente sencillamente es y el ente produce más ente. Y como produce más ente, la producción de la realidad del es, del ente, también es producido por el ser con necesidad, porque hay un mismo sentido. Como hay un mismo sentido, precisamente el ser se vuelve finito o dependiente. ¿Por qué? Porque el ser siempre va a producir ente. ¿Sí? No puede haber ser sin ente, porque son unívocos en el aspecto ontológico o metafísico. Como produce necesidad del ser al ente, entonces el ser es dependiente y como es dependiente es imperfecto. Y si es imperfecto no puede ser la fuente de toda realidad. Por eso, el ser tiene que ser analógico por cuanto que no se dice del ente en el mismo sentido, sino analógicamente. ¿Cómo demuestro esto? Premisa 1. Hay en los entes un orden inteligible y hay en los entes justamente una constante operación causal, es decir, veo intelección y voluntad. Premisa 2. El ser, que es causa del ente, produce al ente con necesidad y sin explicación de su estructura inteligible. Bien, premisa 3. Si el ser produce al ente con necesidad y sin una explicación de su estructura inteligible, entonces, condición necesaria, el ser es finito. Si el ser es finito, precisamente, justamente depende del ente. No puede haber ser sin ente. Justamente voy a decir, el ser no es finito porque el ser es analógico. Como
Siguiente premisa. En este aspecto, para justificar que el ser es analógico como la conclusión por modus tollens, voy a decir que precisamente como el ser produce el ente y en el ser hay inteligibilidad, es decir, hay orden de esencias, cada ente está puesto bajo una esencia específica, cada ente se corrompe, se genera, hay leyes de la naturaleza. Eso muestra inteligibilidad, es decir, comprensión, estructura. Inteligencia es inteligir, ordenar, poner entre. Entonces, en el ser hay inteligencia proporcionalmente. Por tanto, el ser es inteligente. Tiene la cualidad de la inteligencia porque se la deduce por una proporcionalidad causal. El ser del ente le da la estructura inteligible porque el ser es absolutamente inteligible en cuanto a inteligente. Si el ser no lo fuera, caeríamos en un efecto de que no sabemos por qué el ente es inteligible, ya que el ser es puramente ser. No puedo predicar nada de él. Como le decía Nietzsche Aquino, justamente Heidegger. Si el ser justamente es inteligente, el ser ya empieza a ser analógico porque se va diferenciando radicalmente del ente. El ente está presupuesto como inteligible, el ser es la causa de lo inteligible. Eso ya no es unívoco, porque si fuera unívoco, el ser sería inteligible, pero no se explicaría la razón de lo inteligible. Como es inteligible, justamente se va separando. Es analógico porque yo digo, el ente es, el ser es, pero no lo son de la misma manera. Uno es presupuesto como inteligible, el otro es causa de lo inteligible. Ya estoy poniendo dos polos opuestos. Precisamente yendo con el otro atributo, el ente produce, causa, da ser, realidad. Si el ser también lo hace en el mismo sentido del ente, el ser siempre produce. Si el ser siempre produce con necesidad, el ser es dependiente a la producción del ente. Pero justamente como el ser es la fuente de todo lo real y es el fundamento, el ser no puede producir con necesidad. Como el ser no produce con necesidad, justamente ahí voy a ver que el ser tiene voluntad en el sentido de que la voluntad es elegir lo que es o no es. O justamente voy a elegir entre varias opciones. Elijo entre varias opciones y precisamente como lo elijo es porque no es querido con necesidad. Como no es querido con necesidad, el ser no siempre va a tener que estar produciendo ente. Como el ser no produce ente, el ser es voluntario. Como el ser es voluntario e inteligente, es analógico porque es radicalmente distinto. Yo como ente siempre hago producciones causales. Respiro, mi corazón palpita. Eso es con total necesidad. Mi cuerpo no elige si hacer esas funciones. Lo hace con necesidad, ¿sí? Con necesidad causal. Si el animal tiene hambre, va hacia la presa si es que nada se le impide. Bueno, justamente concluido que el ser es analógico, demuestro que es imposible la postura de Aristarco a favor del univocismo cognoscitivo o del modo de conocer lo temporal. Como es imposible, ya falla su argumento. Entonces, refutado que el conocimiento no es universal en cuanto a los elementos de creencia verdadera o justificada y que el univocismo del ser es imposible, y apoyando la noción analógica de por qué el ser tiene que ser analógico al ente, voy a proceder a la explicación de por qué no es contradictorio que Dios conozca. Bueno, Dios conoce en su ciencia divina que justamente el ente es un posible creativo, ¿sí? Dios conoce el posible creativo. Eso se llama ciencia y simple inteligencia. En un único acto, Dios conociéndose, conoce analógicamente lo que puede producir. Ahora, vamos a meter una objeción aquí. ¿Eso implica que Dios es compuesto? ¿Hay pluralidad? No, porque Santo Tomás y toda la tradición escolástica tomista habla de la composición en contraposición a la simplicidad. Entonces, para que Dios sea compuesto, en su interioridad tiene que justamente ver que precisamente hay una forma de distinción real. ¿Hay una distinción real entre sus ideas? No, porque de base son Dios. Entonces, que yo diga que algo es compuesto o simple va a depender. Esto dentro de Dios es realmente potencial porque Dios lo puede actualizar y obtener algo que antes no tenía. Eso es potencia.
Y eso es composición, poner algo al lado del otro. Yo pongo una cosa realmente distinta en Dios, así como mi mano es compuesta porque mi mano es distinta de mí, ¿sí? Mi mano es potencial respecto de lo que yo quiera hacer. Bueno, en este aspecto, que haya pluralidad, ¿es composición? No. Santo Tomás admite que justamente hay multiplicidad. ¿Por qué esto no es contradictorio? Porque la multiplicidad sencillamente es que hay muchos, por definición. Hay muchas ideas. Esas muchas ideas de base son Dios, que refieren a objetos distintos, pero eso no habla de composición porque no es potencialidad. La referencia del posible creativo no indica que Dios está en potencia. Si fuera composición, y aquí se tiene que demostrar, sería que de base son algo realmente distinto a Dios, pero son Dios, porque todo lo interior a Dios es Dios. Ahora, la ciencia y simple inteligencia estipula eso. Dios conoce precontenidamente todo el ente, todo el curso, todo, absolutamente todo. Ahora, como Dios conoce todo del ente, precisamente, vamos a decir que justamente Dios ya me conoce precontenidamente y cuando me produce por ciencia de aprobación, es decir, Dios aprueba mediante su providencia, mediante su plan divino, qué hacer con este tipo de ente, me conoce en su visión. Dios justamente es omnisciente. ¿Cómo se define la omnisciencia en el sentido intensivo? Totalidad y plenitud del conocimiento. Dios ya me conoce totalmente como precontenidamente todo mi curso existencial y justamente ya conoce eternamente y simultáneamente todos los momentos como ya he realizado porque ya me conoce precontenidamente. Ya conoce todo mi transcurrir temporal. Va la siguiente objeción. ¿Esto implica una forma de determinismo y negación del libre albedrío? No, porque precisamente para que haya un determinismo en el sentido metafísico tiene que haber dos condiciones. Necesidad por coacción, es decir, la causa impulsa o cierra las posibilidades de una cosa a que haga lo que la causa le ha direccionado causalmente que haga, así como por ejemplo yo agarro una bola de billar y la direcciono únicamente para un lugar y no la lanzo azarosamente, eso es necesidad por coacción, necesidad por justamente privación del movimiento, vamos a llamarle. Y segundo, tiene que haber una anterioridad temporal, porque precisamente las cosas están determinadas porque antes, en el pasado, ya se han predispuesto lo que en el futuro y en lo que llamaremos presente sucederá. Entonces, decir que hay un determinismo porque Dios ya lo conoce todo eternamente no es jugar con los términos, porque si Dios está eternamente, no se pueden bajar los conocimientos temporales y decir, como Dios conoce esto en su eterno presente como mañana, entonces todo está determinado, porque precisamente lo eterno no está antes ni después a lo que yo llamo mañana. En este aspecto, ¿se viola el libre albedrío? No. ¿Por qué? Porque precisamente no se cumple la condición de la anterioridad temporal ni tampoco de la necesidad por coacción. Se habla de una necesidad por condición. Si Dios conoce X, entonces si X sucede, X es conocido por Dios. Como Dios es causa de todo en un sentido de causa ejemplar, es decir, gracias a Él somos inteligibles, causa final, a Él tendemos todo porque todos los entes tienden a buscar más acto, a asemejarse a Dios de alguna manera, porque precisamente si bien una planta no dice, yo quiero ser como Dios, justamente la planta busca más acto de manera natural y de manera natural, por tanto, quiere buscar más acto para asemejarse al acto puro, Dios. Y Dios es justamente causa primera porque nos fundamenta, porque nos produce, nos crea. En este aspecto, Dios nos conoce de estas tres maneras. Que Dios nos conozca en su transcurrir de causa primera, ejemplar y final no es una violación del libre albedrío. Se tienen que cumplir las condiciones ya dichas y se han explicado y argumentado por qué no. Entonces, justamente, ¿hay un tipo de violación al libre albedrío? No. ¿Por qué?
Primero, en el realismo metafísico se dice que la cosa ya está estipulada según lo que es, en sí mismo, no por lo que se conoce de ella. Dios ya conoce que los seres humanos son en sí mismos libres. ¿Por qué? Porque hacen elecciones en cuanto a contenido. Yo elijo hacer este video, este contenido llamado material audiovisual, por mi elección, no porque Dios me está impulsando como el ocasionalismo de este filósofo cartesiano que no me acuerdo el nombre, de Malebranche. Entonces, Dios me conoce como absoluto, como libre, porque yo ya lo soy por esencia. Entonces, el conocer de Dios no me determina, Dios contempla. Contempla pasado, presente y futuro como ya realizados porque lo contiene, precontiene, perdón, como efectivo. ¿Sí? Si se violase el libre albedrío, se tendría que demostrar que el hombre ontológicamente o metafísicamente no es libre. No se tiene que utilizar este argumento de que como él conoce, no, el conocer, el libre albedrío no se trata del conocer, se trata de la consistencia ontológica de que el hombre en sí mismo sea libre. Bueno, entonces, como no hay una violación al libre albedrío en la ciencia de visión, por tanto, Dios ya conoce todo. Conociendo todo, no hay ningún absurdo. Y aplicando lo que decía Santo Tomás, también en esta cuestión, em, hay cambio en Dios en un sentido analógico, porque nuevamente es importante la cuestión de la analogía, porque si sacamos la analogía, evidentemente no se va a entender nada, y Aristarcos tiene razón, pero sería una acción muy deshonesta, porque el tomismo intensivo es esencialmente muy analógico. Entonces, Dios cambia en el sentido de que varía, de que tiene muchas operaciones. Tiene su acto puro en tanto que se mantiene en su estado perfecto, no le falta nada. ¿Esto es contradictorio? No, porque cambiar en un sentido estricto es la actualización de las potencias, pero no todo cambio implica búsqueda de perfección, por eso es algo analógico. Por ejemplo, decir, Dios hace una única acción en su acto puro. Claro, única acción en su acto puro porque precisamente no cambia, no se altera. No es como yo que yo estoy actualizando potencia cuando hago algo nuevo que me perfecciona. Por ejemplo, dar una dar la defensa de mi tesis de licenciatura. Eso me va a perfeccionar porque me va a adquirir más conocimientos intelectuales que yo no tenía, que el tribunal me va a mostrar mis fallos, mis logros. Entonces, eso es algo que yo no tengo y eso es una acción que me perfecciona. Pero Dios no, Dios hace múltiples operaciones, pero esas operaciones no lo perfeccionan, porque Dios ya es lo perfecto. Entonces, en este aspecto, Dios conoce las proposiciones temporalmente verdaderas porque ya están precontenidas, y en la ciencia de visión, en nuestro curso real, lineal que se está dando, precisamente no hay cambio. Porque Dios dice, ah, bueno, hoy o en el plano temporal de Carlos, hoy está haciendo un video, mañana está haciendo X. Dios simplemente como que cambia, va de proposición en proposición, que como verdadera, como falsa, que él ya lo conoce, porque Dios conoce imposibilidades. Que Dios conozca imposibilidades no es absurdo, porque todo gira en torno al ser, incluso la falsedad, el no ser. Lo que no es ser, es a costa del ser. Si no hay ser, no hay nada que no es. Si no hay verdad, no hay falsedad. Entonces, en este aspecto, por eso el argumento de Aristóteles es falso, porque no contempla la analogía, porque no demuestra el univocismo nociológico del tiempo, porque asume arbitrariamente la definición de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Desde Aristóteles y Tomás de Aquino, no es una creencia. Creencia, como dice Roger Bernard en su libro Epistemología, o no, no, perdón, era epistemología general. En este aspecto, la creencia es la consideración subjetiva de la persona que no necesariamente tiene que corresponder con lo que está fuera de ella. Dios no tiene creencias. Nadie en la literatura tomista habla de creencias, ni Aristóteles. Que se superponga una interpretación moderna, bueno, eso es otra cosa. Pero Aristóteles y Tomás no hablaban de eso. ¿Qué es conocimiento? Para citar a Brentano. Brentano dice que el conocimiento es la aprehensión intencional del objeto en el sujeto. ¿Qué quiere decir? El intelecto tiende como finalidad a aprender lo que es ser. El intelecto es intencional y lo aprende, tiene contenidos de entendimiento. Entonces,
Dios conoce no en cuanto a abstracción, no en cuanto a posesión, sino en cuanto a que precisamente al conocerse a sí mismo, sabe que Él es todo el ser, todo lo perfecto. Y analógicamente nos conoce a nosotros. Nos contiene en su intelecto como analogables y posibles creativos. Entonces, conocimiento es la aprehensión intencional del objeto en el intelecto del sujeto, porque conocer, conocer intelectual y sensitivo es poseer de manera finalística el objeto en lo propio, sea en el intelecto, en el ojo, en el oído, en la boca, por el tema de los sabores, etc. En este aspecto, este conocimiento, esta definición de conocimiento, no concuerda con la supuesta definición analógica pseudo universal en la filosofía, pero porque no existe. En este aspecto, remontándome en el argumento de por qué el ser necesariamente tiene que ser analógico, que lo acabo de dar hace unos minutos, justamente demuestro de por qué Dios, como es el ser puro, aceptando las consecuencias conclusivas de cualquiera de las vías, es necesariamente omnisciente. Porque justamente, vamos a decir, para hacerlo de un modo más pedagógico, que como Dios es causa en cuanto al ser puro del orden inteligible, Dios tiene que ordenar esta estructura inteligible. Para hacerlo solamente es posible mediante una intelección, por la proporcionalidad causal. O sea, el efecto está en algún sentido contenido en su causa total. Eso es el principio de causalidad proporcional y por lo tanto se deriva su tesis negativa. Nada da lo que no tiene. El ser da estructuras inteligibles específicas orientadas, de cierto modo, inteligencia, inteligir, porque, por eso, el ser es supremamente inteligente. Si el ser no fuera supremamente inteligente, se viola el principio de causalidad proporcional. Algo falta de inteligencia no puede dar la inteligencia. Se tendría que atacar este argumento en todo caso. Por eso Dios es omnisciente, al ser el ser puro. En este aspecto, el tomismo, desde el aspecto intensivo, tiene 7 doctrinas. Doctrina del cambio actopotencial. Doctrina de la quíntuple causalidad. Es decir, causalidad formal, material, eficiente, final y ejemplar. Porque Tomás de Aquino, en su aspecto intensivo, es una síntesis entre Parménides, Platón, Aristóteles y Pseudo Dionisio. Entonces, seguíamos. La tercera doctrina es la doctrina de la sustancia accidente, la cuarta es la del ilemorfismo, la quinta es la de la participación, la sexta es la doctrina de los trascendentales del ser y la séptima es la doctrina de la analogía del ser. Para demostrar la analogía es relativamente sencillo. Sería, premisa 1. Todo lo que es se predica de 3 maneras. Esto no se puede negar porque es básico de la lógica silogística medieval, que es lo que se está criticando. Si se quiere venir a hablar de, no sé, de una lógica booleana, de Charles Boole, de una lógica para consistente, se tiene que, bueno, demostrar con anterioridad. Pero premisa 1. Todo lo que es se predica de 3 maneras. Si todo lo que es se predica de manera equívoca, una de las 3 maneras, lo que se dice de la otra cosa no se podría conocer, porque lo equívoco es la predicación que no tiene ninguna base en cuanto a contenido, pero se predica por pura oposición. Por ejemplo, yo digo gato, y lo predico gato, la perfección gato, gato, la predico de gato hidráulico y de gato animal. Eso es puramente equívoco porque hay pura oposición, no hay ninguna comunión ontológica real. Si todos caen en el puro equivocismo, todo tendría que no conocerse, porque lo que es totalmente opuesto y que no tiene ninguna comunión real, justamente no se conoce. Como no se conoce, por tanto yo no puedo dar cuenta. Por tanto, el equivocismo no puede ser verdad. Si el equivocismo es verdad, caemos en un no conocer absoluto. Pero conocemos cosas. Ese es el punto. Porque al menos que alguien me acepte que fenomenológicamente no capta nada más que él mismo, entonces sería absurdo. Porque si no capta nada más que él mismo, está haciendo una tesis negativa.
La tesis negativa de que estoy negando que hay cosas, pero anteriormente tengo que presuponer que hay cosas para negarlas. Este es el problema de Descartes. Si yo niego algo, es porque ya antes lo he dado por supuesto, pero por algo lo he negado. Yo no puedo negar que no hay nada más que yo. Por tanto, el equivocismo es falso. Si el univocismo es verdadero, entonces todo se dice según un sentido, cosa que ya hemos refutado con el argumento del ser, que tiene que ser inteligente y volitivo. Por tanto, nos queda lo analógico. Todo lo que es analógico. Es decir, todo tiene una misma base y se predica en sentidos diferentes. ¿Sí? El ser, yo digo Juan es, Dios es. Pero Juan y Dios, que son, no son del mismo modo de manera real. No son igualmente ser. Juan es finito, ente, Dios es infinito, puro ser. Esa radicalidad predicativa, equívoco, anula la base común que tiene un contenido real que comuna, que unifica. No. En este aspecto, la analogía prevalece. La analogía tiene dos aspectos generales que Aristarco no conocía y que es importante conocer. La analogía precisamente se dice de atribución o proporción, porque yo tengo un sujeto, la perfección es sustantivo, tengo un yo que lo predico de otros. La perfección es intrínseca porque los dos lo tienen realmente, como yo digo, Dios me da el ser, el sujeto es Dios, lo sustantivo a Dios, aunque yo estoy en contra de eso, pero es otra cosa. Y yo soy el segundo analogado. Dios tiene propiamente el ser, pero en relación a mí se dice analógico por lo que ya hemos dicho. Dios es, Carlos es, no son de la misma manera, es intrínseco porque tanto Dios como Carlos tienen ser o son ser. Algo extrínseco es cuando precisamente la perfección analogada no es respecto del segundo que lo tiene, es que lo tiene en relación al primero o que se lo predica en relación al primero. Yo digo, el hombre es saludable. Bueno, la salud realmente está en mí. ¿Qué es la salud? Es el correcto funcionamiento de mi organismo. Ahora, la comida no es saludable de por sí, es saludable para el hombre. Pero es realmente saludable para el hombre, pero la salud no está en la comida. Eso es algo extrínseco a la comida, pero la salud está realmente en mí. Eso es una analogía de atribución porque atribuyo de un primero a un segundo o lo proporciono. ¿Sí? Después está la analogía de proporcionalidad que toma la perfección como la relación entre dos cosas. La, como decía Juan de Santo Tomás o Juan Poinsont, es la analogía más digna de Dios porque no lo sustantiva, porque la sustantivación tiene problemas metafísicos que posteriormente voy a explicar por qué. Pero precisamente la analogía de proporcionalidad toma un rasgo, una cualidad, sin sustantivarla. Entonces, como no la sustantiva, no es un mero concepto ni es una mera semántica. La analogía de proporcionalidad, por tanto, se divide en propia, que ambos tienen propiamente el rasgo analogado. Por ejemplo, yo digo, ser, el ser, sin sustantivarlo en un sujeto, ¿ser qué es? Es una perfección, es el acto de actos. Yo digo ser intensivo, extensivo, o intensivo, restringido. Tanto el ser intensivo o extensivo se dice del, del ser, propiamente del acto del ser, y el ser intensivo restricto se dice, o restringido se dice también del acto de ser. Ninguno de los dos toma propiamente la noción ser, así como cuando yo digo ver, entonces yo digo, ver es captar, ver del intelecto, ver del ojo. Ninguno de los dos tiene una primacía porque la perfección se da y se divide analógicamente en sus predicativos. Es la posibilidad de la relación predicativa entre sujetos. Por eso es más perfecta. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Dios produce todas las cosas por analogía de proporcionalidad porque Dios no puede ser de primera mano sustantivado y de segunda mano nos conoce porque es un sujeto específicamente, porque funciona a modo de sujeto. Pero la defensa de la omnisciencia es todo eso precisamente. Todo el aspecto de que para discutir de la analogía, para discutir de si Dios puede ser omnisciente o no, hay que discutir de las estructuras doctrinales, es decir, la doctrina del cambio actopotencial nos dice qué es el acto, qué es la potencia, cómo funcionan, en qué sentido se relacionan.
habla de los tipos de cambios, que sería uno sustancial, precisamente generación y corrupción, luego tres accidentales, cantidad, cualidad y trasladación. Y bueno, después la quíntuple causalidad nos explica todo el mundo funciona a manera de causa formal, principio especificador de la materia, causa material, principio determinante de determinación y de corrupción, porque la materia se degrada y es dimensional y es mutable en sentido estricto. La forma también muta, pero no en el mismo sentido que la materia. Después, causa eficiente, lo que produce, causa final, lo que se busca, causa ejemplar, lo que se imita. Después está la doctrina de la sustancia accidente. Esta es una doctrina que precisamente explica qué es la sustancia, qué es el accidente, hace una distinción técnica entre sustancia y substancia, que no es lo mismo, la sustancia sin B y la substancia con B. Nos explica en qué sentido hay composición, en qué sentido no. Por tanto, en Dios no hay composición al ver multiplicidad. Para que haya composición tiene que haber una relación acto-potencial, cosa que no la hay, porque Dios produce en un único acto puro, porque, o sea, Dios genera las cosas porque es la fuente del ser y no tiene que estar a la espera de actualizar nada. Y, bueno, por tanto, después está la doctrina del hilemorfismo, que ya todos la conocerán, el mundo funciona a manera de materia y forma. Por último, está la doctrina de la participación, que es una participación sintética, es decir, Dios nos da el ser. Primero, nos participa propiamente del acto de ser. Luego, las perfecciones de las cuales participamos propiamente es justamente las que se llaman puras trascendentales y puras no trascendentales. Las perfecciones puras no trascendentales son aquellas perfecciones que en su definición no advierten una composición a modo de accidente. La vida, como principio formal y vital del ente, no es mixta o accidental, es pura porque en su definición es fundamental para el ente. Sin esa perfección el ente vivo no es ente vivo. De esas perfecciones sí participamos, de las puras no trascendentales, porque son las más inmateriales. Y las puras trascendentales son los nombres o perfecciones que se dicen en todo lo que es en cuanto que es. Uno, bueno, bello, algo, cosa. Bueno, bello no, es una cuestión de discusión. Los trascendentales son uno, algo, cosa, no, es cosa, uno, algo, bueno, verdadero. Todo se dice de esa quíntuple manera. Entonces, después, justamente la doctrina de la analogía de los trascendentales del ser nos explican qué son los trascendentales del ser, que también es muy importante, por el cual vamos a poder decir Dios es omnisciente, porque la inteligencia es una perfección pura no trascendental. ¿Qué es la inteligencia? Es la facultad de abstracción e intelección del alma. No admite composición mixta, es pura, y eso también lo tiene Dios. Dios no tiene las perfecciones mixtas, que son las mezcladas, como el color, la temperatura, el sonido. Entonces, como no las tiene propiamente de manera directa, Dios las puede producir porque lo que da lo más, da lo menos. Como es lo más, puede crear lo menos que la materia, que tiene ciertos atributos que Él no las tiene directamente, pero no es en relación a que lo tenga o no lo tenga Dios, sino en tanto que es posible que el máximo ser produzca la máxima imperfección en el ente, que sería, bueno, la materia. Ahora, justamente de la participación se deriva que todo deviene del acto de ser. Participamos directamente del acto de ser y después nos participa de las perfecciones puras trascendentales y puras no trascendentales. De este aspecto se siguen los trascendentales del ser, que ya se han explicado, y por último la doctrina de la analogía del ser, que sería la predicación que toma la perfección y la posibilita para que se predique en planos distintos, radicalmente distintos, en otras categorías, por así decirlo, sin atentar contra la estabilidad del contenido de la base en la que comunan. Dios es ser, Juan es ser. No no lo son de la misma manera, pero no pierden la comunión. Nuevamente, todo está basado en el argumento que ya se dio de que el ser tiene que ser volitivo e inteligible, porque hay una comunión entre el ente y el ser. Por todo esto, justamente el argumento de Aristarcos
no puede funcionar a nivel metafísico. Es insostenible. Además que también hay que tener en cuenta que precisamente antes de llegar a las vías hay que discutir sobre el resolutio. El resolutio es, primero hay un paso en donde concluimos la sustancia y el accidente mediante el problema del uno y lo múltiple. Después concluimos en el acto y la potencia mediante el problema del devenir. Después la materia y la forma mediante el problema de la composición. Y por último, en el problema de la diferenciación metafísica entre el ser y el ente, vamos a diferenciar el ser y la esencia como realmente distintos. Cosa que tampoco tiene contemplado Aristarcus en su argumento. Así que bueno, ya se me ha hecho muy extenso este video, pero muchas gracias por lo que han llevado hasta el final. Nos vemos.